Ahí está, grabando. Les decía entonces que la dualidad onda-partícula menciona análisis, digamos, físico de la propagación de una onda electromagnética que se explica mejor como una onda, una señal electromagnética, y desde el punto de vista de la partícula, el cuanto de energía, o el fotón, digamos, en el caso de absorción, emisión energética, explica mejor desde un punto de vista de partícula, donde el fotón es teóricamente una partícula que tiene masa mientras está en movimiento, cuando está quieta vale cero, pero es una abstracción física de que se trate de algo material. El fotón, de hecho, no tiene masa en reposo, pero sí tiene masa en movimiento, o sea que es un poco complicado la interpretación, pero sirve, ¿no? Ah, ¿qué pregunta Joaquín? Ok, no está de confusión. Sí, no hay problema, yo voy viendo, Joaquín. Creo que ya estamos todos y por ahí, si es que alguno llega un poco más tarde, se me presenta y le voy avisando a cualquiera para que me active el acceso al mismo. Bien, seguimos. No quiero avanzar. Ahí está. Bien, desde nuestro punto de vista, toda la teoría conceptual, digamos, desarrollada con ondas mecánicas como una señal que se propaga energética, si bien era un medio material, se aplicó, digamos, como concepto a las ondas electromagnéticas, o una señal electromagnética que se propaga como onda, donde teníamos la dirección de propagación, el campo eléctrico, el magnético, que oscilaban perpendicularmente, y esta velocidad de propagación, digamos, y lo vamos a ver después, la transferencia energética con el vector de Poynting, se explica como un producto vectorial en el sentido de propagación entre el campo eléctrico sobre el magnético. Entonces, si yo hago un producto vectorial o regla a la mano derecha del campo eléctrico al magnético, el pulgar, digamos, me da la dirección de sentido de propagación de la señal. Entonces, siempre la señal se propaga en una dirección perpendicular al plano del campo eléctrico magnético, y depende de las posiciones que yo ponga en el campo eléctrico magnético, nos significará la dirección de propagación. Por ejemplo, si yo al campo magnético, que acá siempre están oscilando, fíjense, a 90 grados y en una secuencia particular, esta primera gráfica a la izquierda corresponde como el primer hemiciclo, el segundo hemiciclo estaría dando el campo eléctrico entrante en el plano y el campo magnético hacia abajo, y siempre tendremos el producto vectorial que me da hacia la dirección de propagación. Si yo lo quisiera representar a la propagación de la onda en el otro sentido, pondría el campo magnético a derecha acá, no a izquierda como está representado, y ahí aparecería una cruz como la velocidad de propagación de la onda mecánica entrante en el plano. Entonces acá ese punto me está dando un punto de salida porque el producto vectorial es campo eléctrico sobre magnético, y en el caso que representara una onda que se propaga en la otra dirección, utilizaría una flechita hacia derecha e indicaría el campo magnético entrante. Siempre vamos o van a encontrar en la gráfica, en las representaciones, de esta forma representado como un campo eléctrico magnético perpendicular, y a veces inclusive solamente como el campo eléctrico, como una flechita hacia arriba, a pesar de que tendrá momentos positivos, por así llamarlo, respecto a un eje horizontal y después negativos. Siempre al estar oscilando entre sí, esto sería una señal polarizada, digamos, ya lo vamos a ver después, que es polarización, que tendría un solo eje de oscilación. El campo eléctrico, o sea, oscila de arriba y hacia abajo, o sea, no va girando el vector durante el proceso, y ya lo vamos a ver después por qué o cómo ocurre eso. Pero en estas representaciones, para una onda polarizada que tiene una sola dirección de oscilación del campo eléctrico, lo representamos como un eje vertical, perdón, y el campo eléctrico siempre orientado hacia arriba. Acá una vista también lateral, digamos, de un campo eléctrico oscilando. Acá tendríamos un eje X horizontal que me da la dirección de propagación. Sobre el eje Y o el plano XY tendría el campo eléctrico oscilando, y sobre el eje XZ el campo magnético oscilando con sus correspondientes líneas de campo. Y eso lo podemos escribir como un campo eléctrico E sub I con un valor E0 máximo, que será el valor de pico de la señal, por el seno de kx menos omega t, recordando que tomamos menos omega t por la propagación positiva en el eje X, y si hubiese propagado en la otra dirección hubiese puesto más omega t, la dirección de propagación hacia la izquierda, ¿no?
Y bueno, y el B, que sería sobre BZ, el campo magnético, con B0 por el seno de KX menos omega T. Creo que no tengo acá más, no. Voy un segundo sobre el OneNote. No. ¿Qué? ¿Alguien comentó algo o no? No. No. Bien. Vamos a aplicar rápido algunas de las leyes de Faraday para la propagación de una señal electromagnética como una onda. Y aquí vamos a imaginar que estamos en el espacio. Con el eje X, Z, Y. Y vamos a representar simple y sencillamente el campo magnético y el eléctrico con un solo vector. Y están oscilando entre ellos a 90 grados. A pesar de que está variando su intensidad y su dirección, no en tanto la dirección sino el sentido, siempre lo vamos a representar como campo eléctrico y magnético que están oscilando a 90 grados entre sí. Y pondríamos la velocidad de propagación, que lo podemos llamar C o V. C generalmente se utiliza para notación de la velocidad de propagación en el vacío, ¿no? Y se lo representa en general con una especie de gran ampliado la propagación señal en el vacío. Si analizamos las ecuaciones de Maxwell para las ondas electromagnéticas, podemos plantear, voy a poner un eje X, Y, ups, nuestro campo eléctrico, y ahí como saliente el campo magnético, el eje 0 en ¿no? Vamos a dar una definición de eje, tiene una cierta transversal, dos a las leyes, en particular la de Faraday, que la integral de L, menos la variación. Voy a bajar un poquito esto y voy a bajar el ejercicio que tenía previsto para revisar. Esperemos que no dé el tiempo. Entonces la línea de integración sería desde E a F, de F a G, de G a H, una línea de integración en el espacio, con una onda electromagnética polarizada linealmente, que llamamos sobre el eje Y de abajo y no moviéndose espacialmente. Entonces, si consideramos la situación y consideramos que la línea de la de la señal que se va a del campo vale 0, el producto es que porque luego de FG y H, integral de línea, tenemos que ver dentro del integral, ¿no? El módulo de modelos entre ellos con el seno. En este caso, el de L y el campo eléctrico están a 90 grados. Y en esta otra situación, esta va de 90, con 90 se me hace 0, en esos tramos se anula, ¿no? Finalmente, en el tramo GH, que nos quedaría por resolver en la integral, que sería la integral entre los puntos G y H, tendría la integral de E por DL. Porque si vamos recorriendo un sentido antihorario de L y la integral teológico por el DL, por seno de 100 estados que vale 1. Por zona, más o menos uniforme, y paralelo, y nos queda la integral entre G y H por 1. O sea que el primer miembro de la integral de la ecuación de Faraday me queda igual a menos E por una longitud X cualquiera que yo le estoy dando, ¿no? En una vista frontal de esta situación,
tendría el campo magnético aquí, volando, integración, y aquí tendría un círculo de X y una cierta diferencial de la. Entonces la variación de flujo sería igual al valor de B por A, y donde estoy tomando como un diferencial que va saliendo de plano, respecto al cual está oscilando el campo magnético. Y esto depende del coseno del ángulo, que en este caso sería seguro que son dos vectores, ¿no? Entonces me quedaría B por DA, el valor A por C de la, el crecimiento de la señal, de acuerdo a la velocidad de propagación C de la onda electromagnética. Ya que la variación de flujo magnético me quedaría igual en el tiempo, igual al módulo de B por A y por C. ¿Ok? Entonces, recordando de arriba que el primer miembro de la ecuación de Faraday me da menos E por A. Y el segundo miembro me queda el valor, porque acá era menos la variación de flujo, B por A por C. Recuerden que si ponemos con menos, nos queda un menos acá, porque esa era la ecuación de Faraday, ¿no? Lenz. Y cancelando los valores de A y los signos, me queda que E o C, perdón, la velocidad de propagación es igual al valor de la intensidad de campo eléctrico sobre el magnético. U otra forma que toma más conocida, que el valor del módulo del campo eléctrico igual a C veces, o la velocidad de propagación de la señal en el medio, por la intensidad de campo. O sea que ya era un valor relativamente conocido, que esto era 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es que la intensidad del campo magnético multiplicada por este valor me queda un valor de intensidad de campo eléctrico mucho mayor, con lo cual nominalmente, digamos, los valores del campo eléctrico son mucho mayores, que el campo magnético, ¿no? De esta forma, aplicando una de las ecuaciones de Maxwell a una propagación de una señal electromagnética considerada como una onda, nos daba que había una relación entre el campo eléctrico magnético en el vacío a partir de la velocidad de propagación, y si variaba la velocidad de propagación porque estuviese en otro medio, en un medio diferente del vacío, E era igual a B, velocidad de propagación sobre ese medio, por la intensidad de campo magnético. ¿Está comprendido esta pequeña aplicación de las ecuaciones de Maxwell para una onda electromagnética que se propaga y nos da una relación entre campo eléctrico y magnético? Sí. Sí, profesor. Ok, Ainara, nos vemos después. Estamos mandando mensajes que se retira. Bien, con planteo simple. Está medio largo, pero... La trato de hacer un poquito más corta, digamos. Bien, a partir de, en la bibliografía van a encontrar la ecuación de Ampère modificada aplicada a una propagación de una onda electromagnética, una señal electromagnética como onda, y llegaba a determinar que la velocidad de propagación C era igual al cociente de 1 sobre raíz de mu 0 por epsilon 0, y que este valor se aproxima bastante al valor experimental que se había determinado de 3 por 10 a la menos 8, 10 a la 8 metros sobre segundo, con lo cual convalidaba, digamos, que el desarrollo analítico mediante ecuaciones de Maxwell se verificaba en la situación real, donde la propagación de una señal electromagnética, o de la luz en particular, que planteaba que la luz era una señal electromagnética, estaba en ese orden en el vacío o en el aire. Entonces empezaron a, digamos, a validar un poco los resultados de las ecuaciones de Maxwell planteadas como una solución al fenómeno electromagnético. ¿Está entendido? ¿Está ahí? Sí, profe, pero yo no le entendía que era bien mu 0. Bueno, mu 0. El medio. Sí. Recuerden que cuando se veía capacitores teníamos epsilon 0 por A sobre D, el valor de capacitancia,
Y esta constante de proporcionalidad epsilon 0, la permitividad eléctrica del material, que me da un poco, por así llamarlo, cuál era la presencia de un campo eléctrico en el vacío y la permitividad, la permeabilidad magnética, mu0, tiene algo parecido en lo que se refiere a campo magnético. ¿Quién tiene abierto el micrófono? A ver, Ay, yo. Sí, perdón. sí, Es no que sé quién, tengo un no perro sé si estaba viejo. estornudando o algo así. Sí, no, 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 es el perro que tose así, perdón. Ah, bueno, no hay problema. Teníamos la corriente. Ponerlo en silencio un ratito. El problema del perro. Es un tema. Bueno. Si tengo la corriente que estaba circulando y hemos visto el campo magnético circular con la ley de Ampère o la del campo o la de Biot-Savart, teníamos la línea de campo magnético que cerraban al conductor y habíamos visto que el campo magnético igual a 0 por I sobre 2pi distancia a la que estaba calculando el campo. Y aparecía esta constante que era la permeabilidad magnética del vacío. ¿Qué nos dice esto en estos dos casos de las constantes? Digamos, nos dan primero una relación de proporcionalidad entre magnitudes físicas y la otra aspecto importante, como también se ve, le había comentado que era en un momento en la ley de Coulomb, la constante de Coulomb equilibra dimensionalmente las ecuaciones. Nos dan una posibilidad de que magnitudes que estén en un lado de la ecuación que tengan una dada magnitud, dimensión física, corriente sobre dimensión longitud, acá me da amperes sobre metro, y la unidad de medida del campo magnético tendría que ser en Tesla, entonces la permeabilidad magnética del vacío tiene una magnitud de Tesla por metro sobre ampere, desde el punto de vista dimensional, y tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7, que es un valor nominal que me dice a partir de una corriente que circula en el conductor, cuánto será el valor de campo magnético que se establece. O sea, desde el punto de vista de una permeabilidad, es por mencionar cuán permeable es un material o el vacío al establecimiento de un campo magnético, pareciera por la definición. Desde el punto de vista físico, me permite determinar cuál sería la proporcionalidad del campo magnético generado a partir de la fuente del campo y equilibrar dimensionalmente las ecuaciones. Así, en cada material tengo su permeabilidad magnética correspondiente y su permitividad eléctrica correspondiente. O sea, según sea el material, tendré diferentes condiciones de capacidades eléctricas y magnéticas para el establecimiento de campos eléctricos o magnéticos en su interior, o cómo se ven afectados por estos campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Espero que sirva la explicación. Profe, eso se utilizaban los transformadores, puede ser. ¿Qué cosa? Con el tema de la permeabilidad. Sí, hay una, entre varias constantes, K, que habla de la permeabilidad magnética relativa de los materiales, que no sé si lo habrán visto, pero bueno, da un valor K, que es la permeabilidad magnética de un material respecto al vacío, y te dicen cuántas veces más permeable un material con respecto al vacío. Un material ferromagnético puede tener valor entre 5 a 10.000, esto es un valor adimensional, ¿no? O sea, los materiales férricos puede ser de 5 hasta 100.000 veces la permeabilidad magnética del vacío, permitiendo que un material férrico, digamos, incremente la capacidad de establecimiento de campo magnético con respecto a ponerlo al vacío. Y eso ocurre porque el material reorienta los dipolos magnéticos e incrementa la intensidad de campo respecto al vacío que te genera un conductor. Y ellos reordenan sus dipolos magnéticos internos y hay como una suma vectorial de los dos campos que permite que el campo magnético sea mucho más intenso en el interior del material férrico que en el vacío o que en madera o en plástico en el centro, ¿no? Ajá, bien. Bueno, y algún ejemplo, digamos, de lo que acabamos de ver respecto al práctico, mencionaba acá en el ejercicio 2, calcular el valor máximo del campo magnético de una onda electromagnética en un medio donde la rapidez de la luz es 2/3
de la rapidez de la luz en el vacío. O sea que en este medio la velocidad es 2/3 de c. Y me dicen que la amplitud del campo eléctrico es de 7,6 milivoltios por metro. Y de nuestra relación que acabamos de ver acá, deducida a partir de la ecuación de Maxwell, que E es igual a B por velocidad de propagación por la intensidad del campo magnético, podemos llegar a determinar, ok, Noelia, Noelia se retira también, puede llegar a determinar la intensidad del campo magnético de la onda electromagnética que se está propagando. Bueno, a partir de una sencilla ecuación, digamos, B módulo sería igual a intensidad de campo eléctrico sobre la velocidad de propagación, totalmente módulos, y acá tenía 7,6 por 10 a la menos 3 volts sobre metro sobre la velocidad de propagación, que sería 2/3 de 3 por 10 a la 8 más o menos metros sobre segundo. Quedaría 7,6 sobre 2 me da 3,8. Y 10 a la menos 3 sobre 10 a la 8 me daría por 10 a la menos 11 Tesla en el sistema internacional. Disculpe, profe, el 10 a la 3 es ¿de qué era, profe? ¿Del mu ese? No, esto es la intensidad de campo eléctrico de 7,6 milivoltios del 10 a la menos 3. Ah, ok. Buenísimo. Yo ya me estaba mareando, digo, ¿de dónde salió eso? Bien. Ah, ok. Bueno, y como ven un poco en la relación, acá sería 7,6 por 10 a la menos 3 volts sobre metro. Y la intensidad de campo magnético es 3,8 por 10 a la menos 11 Tesla. Numéricamente mucho más chico, digamos, por la relación de la velocidad de propagación entre ellos, ¿no? ¿Está entendido este ejemplo sencillo? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ups, me está por contra. Otra vez son. Quería volver nada más sobre el práctico. Este es el ejemplo que vimos recién. En cuanto a lo que fueran un poco de ejercicio para practicar las ecuaciones, que no son muchas. Si la estrella norte llegara a su fin, ¿en qué año desaparecería de nuestra visión? La distancia de Tierra a la estrella es de 6,44 por 10 a la 18 metros. Conociendo la velocidad de propagación de la luz en el vacío de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Conociendo la velocidad y la distancia, puedo estimar el tiempo en que perderemos la vista de la estrella que se estuviera apagando, por así llamarlo. Y el 13 es muy parecido, ven un poco más de la relación de las ecuaciones que modelan a la onda electromagnética y van un poco parecido a conceptos matemáticos, digamos, de lo que vimos en onda mecánica, ¿no? O sea que pueden ver un poco cuánto vale el campo eléctrico. A partir del valor del campo eléctrico, que vale 22 milivoltios por metro, podemos calcular el campo magnético. Vamos a tomar, si no ponemos datos de en qué se está propagando, vamos a tomar vacío o el aire, que es muy parecida a la velocidad de propagación. Y en función de eso y la longitud de onda, podemos calcular la velocidad de propagación, que la sabemos con el vacío, de 3 por 10 a la 8, y con la longitud de onda podemos sacar la frecuencia, de ahí sacamos la frecuencia de la onda, la magnitud y dirección del campo eléctrico cuando tiene su valor en la dirección negativo. Cuando está apuntado hacia abajo estaría como entrando en el plano Z, o sea que tendría un Z negativo a la dirección de B. Y escriba la ecuación temporal espacial como era el campo magnético, que era un poco esas ecuaciones de onda de propagación que vimos recién, ¿no? Hasta ahí sería un poco lo que hemos visto y comenzaríamos después a ver la otra semana lo que tenga que ver con el índice de refracción, vector de Poynting y energía transmitida por una onda electromagnética, para un poco cerrar este práctico, que creo que con potencia y energía terminamos. Sí. Les pido, bueno, ¿alguna duda hasta acá? O sea, podrían hacer hasta el ejercicio 3, digamos.
Y del 4 en adelante vamos a ver los otros conceptos que tenemos que ver. Vectores pointing, energía transportada y potencia transferida, ¿no? Bueno, profe, si tenemos alguna duda, ya volví a molestar. Le pido que continúen con la lectura del capítulo 31, vean el espectro electromagnético, cómo son las longitudes de onda y frecuencia, en qué rango está el espectro visible, que básicamente la luz es una onda electromagnética a la que podamos percibir, digamos, con nuestra vista, por eso hablamos de luz como una señal electromagnética dentro de nuestro rango visible. Y después veríamos la parte de energía, que si pueden también le agradecería que lo vean, le pego una lectura. Lectura de pointing y después cerraríamos esta práctica. Profe, ¿todo eso que dijo está en el capítulo 31 completo? Sí. Sí, yo te comparto acá. Bien, profe. Ahora te comparto aquí para que veamos el Giancoli. Acá tienen el 31.6 los valores de la propagación de la señal en el vacío, en onda electromagnética, el espectro de frecuencia, el espectro visible, la luz visible que denominamos, medición rápida de la luz. Opa, se me cortó acá. No, se colgó el PDF. Pero bueno, tienen para ver en el capítulo 31 hasta el final lo que fuera espectro y algo de energía transportada. Y la semana que viene fijamos una fecha para la presentación correspondiente y tratar de hacer algunos ejercicios para hacer la práctica. Bien. Profesor, hacemos los 3 ejercicios pero no vamos subiendo nada, digamos, o sea, al aula. Hacemos, después la semana que viene vemos los otros y ahí recién armamos y subimos. Sí, no, todavía, ya le voy a correr la fecha, porque creo que estaba para el 2 de septiembre, le voy a dar una semana, unos 10 días más, Sí. para que podamos avanzar. Como me quedó cerrar acústica, que había pensado cerrarlo después del receso y no pude. Y sobre esta parte, digamos, había que hacer una pequeña revisión de ecuaciones de Maxwell. Bueno, me está tomando un poquito más de tiempo, pero creo que bueno, es mejor ir así a que vayamos un poco más rápido y no se entiendan, ¿no? Bien, profesor. Bueno, profe. Bueno, si no hay nada más, nos vemos la otra semana, ya les aviso, trataré de que sea algún día, gracias David, durante la semana, capaz que el jueves o antes, voy a tratar que antes para que no, quizás sea el martes, ¿no? Si es que no me ponen algunas mesas especiales y demás, porque estaban queriendo poner otras mesas más en los terciarios, ¿no? Bueno, nada más, que sigamos todos sanos, espero saludables. Yo demasiado ya, como me veo cachetón en cada conferencia, cada vez más. Trataremos de minimizarlo en el tiempo y para nos podamos encontrar antes que cierre el año lectivo, y si no, trabajaremos de esta forma y bueno, después veremos algunos experimentos que podamos realizar para que puedan ustedes practicar. Y bueno, también está el proyecto de la cocina solar, que todavía no lo terminé de diseñar, pero va un poco en idea de lo que les comenté, ¿no? Bueno, profe, ¿qué le iba a decir? Sí. Dígame si saco la antena esa, robo la antena esa del techo que quedó acá. Sí. La robo y la tengo guardadita porque uno no sabe cuándo se puede ir. Yo estoy alquilando acá, profe. Y sí, no, en cualquier caso te puede servir, ¿no? Así que, Bueno, ya la voy a no sacar, la voy sabes a bajar y la voy a guardar. si el diámetro es de la Capaz que esquina. después ponga DirecTV vos. ¿Cómo? Capaz que después ponga DirecTV la María. Capaz que puede conseguir un deco, ya tiene la antena instalada. Orientarla después un poco más difícil. No, lo que te decía, que el diámetro no sabe si es de 0,60 o 1,20, de lo más grande. ¿El plato de los chicos o de los platos grandes? No el grande, o sea, como un ventilador, no sé, de esos Haría grandes. bueno que sea de los grandes, porque tiene una mayor superficie para colectar la señal lumínica, ¿no? Ajá, ya la voy a bajar y tal vez la mida, profe.
Bueno, igual cuando ves por la calle, analizás y comparás, ¿viste? Hay unos platos chiquitos, digamos, así de 0,60 y Sí, los más grandes de 1,20, 1,40. De paso se sube y lo saca. sí, no, ya lo subo, lo saco. Con Chao. cuidado no te vaya a caer, ¿no? No, si yo subo a todos lados, no se preocupe. Estoy bien. Audaz. Sí, esa era la palabra, no me salía.